Hola, buen lunes. Espero que se me esté escuchando bien. Le puse micrófono porque hay tormenta y no sé si con los ruidos se va a lograr escuchar. Como todos los lunes, estamos nuevamente con las clases en vivo. Hoy la temática que nos va a convocar es el apego seguro y la capacidad de aprender, ¿sí? Lo vamos a hacer desde un enfoque no solamente psicológico, digamos, sino también las bases neurofisiológicas. Antes de arrancar con la temática, lo que quería era indicarles que estábamos iniciando en este mes de marzo las capacitaciones virtuales. La primera es la que va a arrancar ahora el 18 de marzo, va a ser una clase el 18 de marzo y otra el 1 de abril. Va a tener un costo de 4.000 pesos para Argentina y $16 para el exterior, y ahí vamos a trabajar algo más profundo que lo que vamos a trabajar en esta clase y lo que trabajamos en la clase pasada, que tiene que ver en esta relación que hay entre la vida emocional de un sujeto y su desarrollo como sujeto y como aprendientes. Porque nosotros a veces pensamos que solamente con ciertas medidas didácticas o pedagógicas podemos ayudar al aprendizaje, y no es así, porque las emociones son aquella energía que utiliza el sujeto para conectarse con el entorno y para aprender, ¿sí? Hoy día vamos a profundizar un poquito más en las bases neurofisiológicas, pero la intención era, en esta primera charla que vamos a arrancar, darles ese enfoque clínico que es necesario, ya seas docente, papá o terapeuta, ¿sí? Por otra parte está la formación anual, que nos va a llevar 3 módulos, va a arrancar en el mes de abril, ¿sí? Va a durar 3 sábados en cada mes. Abril va a tener 3 sábados, mayo también y junio también, donde vamos a estar finalizando. El primer módulo va a estar enfocado en desarrollar el modelo teórico, que reúne a autores como Piaget, Ausubel, Brunner, Vygotsky. Y cuando hablamos de lectoescritura le vamos a sumar a Ferreiro, y cuando hablemos de matemática vamos a sumar Montessori y la matemática francesa. Todo esto va a dar un total de 9 encuentros, cuyo costo mensual es de 6.000 pesos para Argentina y $24 para el exterior, ¿sí? Ambas capacitaciones van a ser los días sábados por la tarde, y bueno, el que quiera más información me escribe al mail caribero-gom@yahoo.com.ar. Y bueno, vamos a arrancar con la temática de hoy, que era apego y aprendizaje, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que el área prefrontal, que es lo que tenemos en esta parte de la cabeza, digamos, es la última parte que se desarrolla en el ser humano. El cerebro empieza por la base a desarrollarse y se van armando distintas estructuras hasta llegar al área prefrontal, ¿sí? Sabemos que esa parte prefrontal es la que coordina, digamos, todo lo que es el aprendizaje, la capacidad de planificar, de organizar, de discernir, de asociar, de analizar. Todas las funciones ejecutivas están ligadas al área prefrontal. Lo que por ahí no nos dicen en la formación es que esta área prefrontal tiene una estrecha relación con el sistema límbico, ¿sí? Y el sistema límbico tiene una relación directa con el cuerpo, ¿sí? Entonces, para que esto se entienda, lo vamos a ir poniendo en ejemplos concretos. Por el sistema límbico está en la base del cerebro, el área prefrontal, que es el área del pensamiento, el razonamiento, el habla, está en esta parte, ¿sí? Va a haber una conexión que se va a dar entre estas dos áreas y que se da en los primeros meses de vida, que va a ser fundamental no solamente para el aprendizaje y conectarse con el entorno y aprender habilidades sociales, sino para sostener la vida, ¿sí? Esto fue probado por un pediatra que, al trabajar con niños a los cuales perdón, se los separaba de su figura de apego, digamos, a la persona con la que tenían un vínculo amoroso, lo que mostraban estos pequeños es que entre los 3 meses empezaban a tener una posición como depresiva, en donde no se conectaban con el entorno, y más adelante esto se profundizaban, negándose a alimentarse, prácticamente no se movían, no reaccionaban al entorno, y algunos llegaron a morirse, ¿sí? Al principio se suponía que era un virus que les agarraba
en los hospitales, porque en ese tiempo, digamos, las mamás a veces los tenían que llevar y dejarlos en el hospital, y en ese momento, al no saber la importancia de la emoción, del afecto en el desarrollo del ser humano y en el sostenimiento de la vida, no solamente para sentirse cómodo y seguro, tiene que ver con que hay órganos que no se estimulan, sino está ese toque amoroso, digamos, del otro, ¿bien? Con el tiempo se descubrió que no, que tenía que ver, digamos, con esta separación y que todos los niños hacían este proceso. Esto se replicó también en primates y entonces así es como que surge la teoría del apego, ¿sí? La teoría del apego es una teoría que, por lo menos yo en mi formación no la vi, mi formación, digamos, ni de como psicopedagoga ni como licenciada. Esa la tuve que hacer aparte, digamos, en otra formación que iba unida más direccionada más al área de psicología y psiquiatría, y yo era la única psicopedagoga que estaba ahí, pero me interesaba mucho saber cuáles eran las bases neurofisiológicas y psicológicas que nos podía dar esta teoría. Esto se fue integrando a mi modelo teórico de trabajo, obviamente, porque se encontraba en relación a esta pregunta que yo empezaba a mirar en mis pacientes, que lo mencioné en la clase pasada, en donde yo empiezo a ver que todos los trastornos, digamos, de aprendizaje, de desarrollo de la infancia, digamos, de la comunicación, están ligados a una dificultad para conectar con las emociones o para expresarlas. Y entonces, esta obstaculización del área emocional es lo que me empieza a inquietar, que es cuál es la función que cumple la emoción, digamos, en el desarrollo. Y entonces, por eso accedo a esta formación que era de posgrado para los psicólogos, que para mí no tenía ninguna titulación, digamos, por no ser psicóloga. Yo podía participar, hacer las actividades, pero no iba a tener ningún tipo de certificación por eso. Como a mí lo que me interesa es incorporar información y tratar de entender lo que le pasa a mis estudiantes, digamos, porque me convoca su sufrimiento. La verdad que en sí la certificación no me interesa. Entonces, bueno, en esta formación fui aprendiendo esto, la importancia del apego en el sostenimiento de la vida del sujeto. ¿Y esto por qué? Bueno, nos vamos a tener que poner en situación de un bebé que recién nace, ¿sí? El bebé que recién nace no tiene idea de que tiene un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo físico. Empieza a tener estímulos internos que los tiene que interpretar y que tiene que tratar de comunicarle a su entorno qué es lo que está sintiendo, y lo va a hacer a través del llanto y la angustia. Cuando un bebé se angustia, llora, se desregula. Cuando se desregula, sus niveles de cortisol en sangre aumentan, ¿sí? Como nos pasa a nosotros cuando estamos estresados o angustiados, ¿sí? Una vez que empezaron a aumentar los niveles de cortisol, todos los órganos se van a empezar a inflamar, digamos, ¿sí? Porque tiene que haber un nivel como máximo para el cortisol. El cortisol lo que hace es generar una respuesta de estrés y de adrenalina a los músculos para salir huyendo, ¿no es cierto? Pero como el bebé no puede salir huyendo, lo que hace es descarga motriz, llora, se mueve, patalea, grita, digamos, tiene que encontrar una forma de descargar ese exceso de cortisol. ¿Qué lo va a regular nuevamente? Que la mamá venga o alguien venga, lo alce, digamos, lo calme y lo tranquilice. En eso él va a ir delineando, digamos, su cuerpo a partir de que la piel tiene receptores que se conectan directamente con el área límbica y que empiezan a segregar hormonas del placer como oxitocina y dopamina, ¿sí? Esto va a ir creando una respuesta hacia el área prefrontal para que el área prefrontal le diga al cuerpo que todo está bien. Entonces el ritmo cardíaco a través de estas hormonas, ¿no? O sea, la señal es enviada a través de estas hormonas, dopamina y oxitocina. Estas hormonas van a llevar esa información a todos los músculos y a los órganos, y esto va a producir que se baje la presión cardíaca, que el corazón lata más lento, que se relajen los músculos, que la sensación de dolor baje, que la sensación de ansiedad y de angustia también se calmen, ¿sí? Y entonces todo se vuelve a regular y todo vuelve al cauce normal. Después la mamá lo alimentará y calmará, digamos, aquello que desencadenó esta respuesta, digamos. A partir de que esto se va generando una y otra vez, se va generando un circuito que se llama de recompensa, en donde el bebé busca esta satisfacción, ¿sí? Entonces él va a buscar
succionar objetos, digamos, o succionar el pecho materno apenas la mamá lo alce. Porque ya hay un aprendizaje de él mismo, corporal, en relación a qué es lo que lo calma, digamos, ¿sí? Llegando incluso a veces a comer de más, digamos, porque está la búsqueda de calmar este dolor y este circuito de recompensa lo lleva a succionar, ¿sí? Y cuando no es hambre, digamos dolor de panza por gases, y él todavía no distingue, la mamá tampoco puede distinguir, se va a producir más dolor y más malestar, ¿sí? Pero a partir de esto, el bebé va aprendiendo sobre su cuerpo, ¿sí? Va aprendiendo que tiene un cuerpo, va aprendiendo a regularse, va aprendiendo también qué formas tiene él de obtener esta satisfacción y el placer. Y esto va a ser, como nos decían en el psicoanálisis, el ser humano va a atender a la búsqueda del placer y a la evitación del displacer, por este circuito de recompensa que se genera, ¿sí? Ahora lo vamos a tratar de pasar al área del aprendizaje. El sistema límbico, además de regular las emociones, también es el encargado de la memoria, ¿sí? Entonces esta estimulación que se hace del cuerpo y del sistema límbico y de todo este circuito que se va creando junto al área prefrontal va a ser fundamental, digamos, para ir creando ciertas respuestas automáticas, ¿sí? Y no se va a dar solamente en la primera infancia, se va a dar a lo largo de toda la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tenía un paciente, digamos, el año pasado con autismo, digamos, dentro del cuadro autista, un trastorno Asperger, ¿sí? Lo que se observa es que él cognitivamente funcionaba bien, pero bueno, él no copiaba y cuando teníamos que hacer tareas de síntesis, de resolución de guías de estudio, si bien él podía comprender, él no las realizaba con autonomía. Uno tenía que ir dictándole, marcándole, ayudándole mucho, ¿sí? La mamá quería que él generara autonomía porque esto le llevaba muchísimo tiempo en casa. Encima que no copiaba, había que copiar todo lo que no había hecho en el colegio en casa y a esto sumarle, digamos, este tiempo extra. Entonces la mamá, como trabajaba, toda la tarde se pasaba después intentando, primero que se sentara a hacer la tarea y segundo, que ella tenía que estar ahí disponible para lo que él necesitara, digamos, pendiente de él. No podía estar haciendo otra actividad, ir y volver mientras que él iba desenvolviéndose. No había esa posibilidad. Se intentaron todas las estrategias didácticas que uno puede intentar, digamos, que sacara fotos, pero era como muy complicado después para repasar desde ahí. Que, bueno, se intentaron estrategias en la casa, cuadros de organizacionales con su psicóloga y con su maestra de apoyo. Yo trabajé con todas las técnicas que podemos trabajar, digamos, para ir ejercitando, digamos, la resolución de guías y la síntesis y hacer esquemas conceptuales para escribir menos. Bueno, todo lo didáctico que uno puede implementar, digamos, lo fuimos llevando adelante. Llegando a final de año, digamos, él ya tenía todas las materias aprobadas y entonces, bueno, yo decidí quitarle la ayuda porque ya habíamos cumplido con el objetivo principal, que era que él pasara de año, le quedaba una sola materia. Y esta materia yo me propuse que él, si la iba a estudiar, que la estudiara, digamos, con la mayor autonomía posible. Entonces nos sentamos una sesión a trabajar en esta materia y yo le digo, bueno, vamos a leer desde acá hasta acá, vamos a tratar de sacar la idea principal, yo te voy a ir ayudando a armar el mapa para que puedas estudiar. Él empieza a querer empezar a leer, digamos, y deja, y me dice, no lo puedo hacer. Entonces yo trato de estimularlo de que sí, bueno, estos reforzadores positivos que uno dice, animarlo, tratar de tranquilizarlo, de demostrarle que él ya lo ha hecho en otras oportunidades, bueno, todo lo que uno tiene como herramientas terapéuticas. La cuestión es que todo lo que intenté no se pudo dar. Él empieza a desregularse, se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas, golpea la mesa, se enoja, se levanta. Mientras yo más insistía con que él siguiera, él más insistía en que no lo iba a hacer, hasta que me dice, no lo voy a hacer porque vos me dejas sola. Esto a mí me sorprendió bastante porque, y yo se lo expliqué a él, dejarte solo sería levantarme, irme y no quedarme acá al lado guiándote. Yo estoy acá guiándote, preguntándote, ayudando a marcar hasta desde dónde hasta dónde vamos a leer. Pero bueno, acá apareció cuál era la causa, digamos, emocional que estaba obstaculizando esta autonomía tan deseada por mamá, digamos. Él, la única forma que tenía de convocar a su mamá, una mamá súper ocupada, era a través de su tarea, digamos. Entonces acá la autonomía
no se iba a dar hasta tanto no se resolviera otra forma de conectarse con su mamá. Y por otro lado, esto se fue sumando, digamos, con una mamá muy estresada, digamos, que tampoco podía hacerse un tiempo para sentarse tranquila a hacer con él alguna actividad, aunque fuera lúdica, porque ella tenía muchas obligaciones, ¿sí? Y también ella había ido obstaculizando la autonomía y había hecho síntomas en este lugar a partir de sus miedos. Ella tenía miedo de que él fuera solo al colegio, entonces actualmente él se desenvolvía en remis, si no ella le conseguía a alguien que lo llevara y lo trajera. No iba solo a comprar, por eso que tampoco manejaba plata. No porque no tuviera cuestiones cognitivas para hacerlo, simplemente el miedo de la mamá por este síndrome que él tenía y que no se fuera a dar cuenta de algunas cosas, hacía que ella lo retuviera. Y esta retención de ella hacía que él no hubiera elaborado este proceso de separación y de individuación que van haciendo todos los niños a partir de los 2 años, que empiezan a separarse de sus padres paulatinamente cada vez más tiempo y van ganando autonomía. A medida que nosotros vamos ganando autonomía, también vamos ganando confianza en nosotros mismos y en nuestras propias posibilidades. Entonces, para él, la autonomía era algo totalmente temido. Por eso se negaba, digamos, a enfrentar cualquier tarea que fuera con autonomía. Cuando nosotros nos quedamos solamente en las técnicas, en las estrategias didácticas o conductuales, nos quedamos cortos porque no logramos interpretar la individualidad del sujeto. Por eso es que yo hago mucho pie en el tema de la vinculación, de cómo fue gestar este sujeto, digamos, porque hay una gestación que es en el vientre y hay una gestación que es antes de que nazca y hay una gestación, digamos, después que nace, ¿sí? El niño, cuando viene al mundo, ya viene con una familia que espera a un determinado sujeto. Cuando nosotros damos un diagnóstico que es, por ejemplo, en este caso el Asperger, rompe en primera instancia con eso que yo esperaba, digamos. Este niño no es un niño normal y yo no sé cómo manejarme como un niño con Asperger. Yo no tengo Asperger, no sé cómo se maneja uno con un niño con Asperger, es más o menos la pregunta de los padres. Y esto se puede notar mucho también en la cuestión de que a veces ellos mismos te preguntan ¿y qué va a poder hacer él? Como si yo tuviera la respuesta a lo que uno como papá idealiza para sus hijos, digamos. Cuando uno tiene un hijo, lo que hace generalmente es proyectar un futuro, digamos. Y eso le da una expectativa de vida y una forma en que uno se desenvuelve con ese hijo, porque si uno espera que ese chico llegue a estudios superiores, lo que va a hacer es incentivarlo para que estudie. Si uno espera que ese niño se quede a mi lado y bueno, voy a tratar de ir cortando su autonomía consciente o inconscientemente porque yo no me quiero quedar sola, quiero a alguien que me acompañe en mi vejez, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ya hay consciente e inconscientemente un lugar psicológico para ese hijo, ¿sí? Cuando nosotros damos los trastornos, lo que yo quiero que entendamos es que tenemos que tratar de hacerlo en relación a lo que le pasa a esa familia. Nosotros damos un trastorno porque en realidad lo necesitamos para que esa prestación se cubra en la obra social, ¿sí? De lo contrario, no habría la prestación y en el colegio tampoco se podrían hacer los ajustes. El diagnóstico es necesario y cumple esa función, no lo podemos evitar, digamos. Ahora, tiene que haber una explicación de por qué él funciona así y por cómo podemos trabajar en la familia y cómo vamos a trabajar en la escuela y cómo vamos a trabajar en los otros ámbitos, ¿sí? Porque no nos va a servir solamente las estrategias o los ajustes, digamos, para resolver lo que fue el origen de estas disfunciones que se van presentando, ¿sí? Entonces, básicamente, era la importancia de empezar a trabajar en estas cuestiones psicológicas que miramos a través de la clínica y que no se pueden dar en general. Y que tampoco un síndrome lo puede explicar. Yo no puedo explicar por qué un chico con autismo o con Asperger, como era no quería copiar y no quería comprender, digamos, ¿sí? O se evitaba esa situación. Porque no tienen que ver con el síndrome en sí o con el trastorno en sí. Tienen que ver con la vida emocional de ese sujeto que se conecta con algunas cosas y que evita otras de acuerdo a las emociones que eso genera. Porque esas emociones van a generar en su cuerpo sensaciones de estrés y ansiedad que va a tener que buscar regularlas de alguna forma. Y algunos chicos no tienen tampoco formas de regular para asumir esto. Generalmente todos, mientras vamos aprendiendo, algunas cosas nos generan estrés. Una evaluación nos genera estrés, ¿sí? Si no, no nos darían esos blancos de memoria que tenemos a veces cuando vamos a una evaluación siendo normales, digamos, nos olvidamos todo,
perdimos la memoria. No, el área límbica, que es la misma que regula las emociones, también es la encargada de la memoria y también maneja la parte prefrontal, que es donde nosotros vamos memorizando de forma verbal lo que sabemos. Frente a un estímulo, digamos, que nosotros vivimos como amenazante, que puede ser una evaluación, y sí nos podemos quedar en blanco. ¿Por qué? Porque toda la energía psíquica va a la respuesta motriz, para correr, para huir, porque nosotros estamos en peligro y el cerebro no distingue si ese peligro es real o es algo ficticio, es una representación que nosotros nos hacemos de esa situación social que es la evaluación, ¿sí? Y entonces nos podemos quedar en blanco, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta a eso? Y regular la emoción o el pensamiento, trabajar sobre esas ideas que hacen que yo inhiba, digamos, mi memoria en ese momento para descargar toda la energía en los músculos y salir corriendo, ¿sí? Entonces, por eso cuando la otra vez cuando comentábamos en clases anteriores que una niña se despertaba asustada con las pesadillas, y yo le decía a la mamá, hay que incorporar frases que las tranquilicen. Nosotros nos decimos frases que nos tranquilizamos, porque también desde el área prefrontal hacia el área límbica, el cerebro puede emitir una idea y decir, no, todo está bien, no hay peligro, estamos bien, esto es solamente una evaluación, no pasa nada si me va mal la recursaré el año que viene, no pasa nada si no me recibo, a lo mejor no es para mí. Ir tomándolo con más ligereza va a hacer que el sistema límbico y estas áreas que se superestimularon frente a la percepción de peligro que tenemos y que es como inconsciente, se tranquilicen y empiezan nuevamente a enviar oxitocina, dopamina, que nos va a relajar. Entonces la relajación no es solamente del sistema límbico al área prefrontal, sino del área prefrontal al área límbica para poder regular todo nuestro sistema. Por eso que funciona también cuando nosotros meditamos. Funciona cuando hacemos ejercicio físico, digamos, porque podemos desconectar de esta parte mental, ¿sí? Y entonces empezamos a introducir sensación de bienestar hacia el cuerpo y eso eleva nuestro sistema inmune y bueno, y estas sensaciones de bienestar que vienen ligadas a estos neurotransmisores que mencionábamos, ¿sí? Entonces, dentro de todos los trastornos de aprendizaje y dentro de los trastornos, digamos, del desarrollo y de la comunicación, se encuentra algo de lo emocional que tiene que ver con el niño, pero que tiene que ver a la vez con la familia, digamos. En este caso había una mamá que tenía miedo que este niño se desenvolviera solo porque al tener autismo no sabía qué era capaz de hacer, lo fue reteniendo y esto fue generando a la larga que si bien él se desarrolló cognitivamente, su mundo emocional no, digamos, su mundo emocional era como de un niño menor, digamos, ¿sí? Entonces tenía 16 años y capacidad para comprender un montón de cosas que tienen los chicos de 16 años a nivel cognitivo, pero a nivel social no, porque no tenía interacción prácticamente más que con su mamá y algún que otro compañero que elegía y que le duraba muy poco, porque él tendía a querer acaparar ese vínculo solamente para él. Entonces intenta reproducir esto que se da en la casa, que es de a dos, en todos sus vínculos. Y todo esto empieza a ser síntomas de Asperger, ¿sí? Entonces, bueno, sí, déficit en la socialización, flexibilidad del pensamiento, porque claro, al no interactuar con nadie más que con su entorno y al no poder regular su mundo emocional, también va quedando inflexible, digamos, ese pensamiento. Él solamente veía una posibilidad. Yo lo estaba dejando solo y por más que yo intenté el diálogo, eso no fue posible. Él se cerró, digamos, en esa emoción y prefirió retirarse antes de que prosiguiéramos con el diálogo y siguiéramos trabajando. Entonces, por eso es importante, digamos, cuando nosotros damos los diagnósticos, tener esta mirada clínica, digamos. A mí me parece sumamente importante porque a veces no se habla de esta temática y generalmente o se los medica, por ejemplo en el déficit atencional lo que más se hace es medicarlo y nosotros vamos a ver en los chicos con déficit atencional la ansiedad la vamos a ver en la verborragia, ¿sí? Hablan sin parar o se mueven mientras están haciendo algo, se mueven para regularse, digamos, ¿sí? Van intentando esta descarga motriz porque ese mundo emocional está desregulado, digamos, ¿sí? Pero logran un equilibrio óptimo o más o menos esperable para funcionar, digamos. Lo que sí se pierde es el foco de atención, porque volvíamos a lo mismo, estamos afectando el área prefrontal, digamos, cuando nosotros estamos ansiosos, ¿sí? Estamos con ganas de huir, tenemos respuestas que son más musculares que mentales, digamos, ¿sí?
No sé si hasta ahí va quedando claro o va quedando alguna duda. Pero esto sería la relación que existe entre el apego y que ha sido probado también, por ejemplo, en monos, digamos, cuando nosotros vemos las investigaciones Harlow, vamos a ver cómo los monos terminan eligiendo a una mamá que es de felpa. En realidad son dos robots o dos muñecos, pero la mamá de felpa es la que más elige el mono, es la que lo regula, ¿sí? Ese contacto físico es importante para regularlo. Entonces también la importancia del abrazo, del toque, ¿sí? Hay familias, digamos, y esto volvíamos con un poco a lo que dijimos en la clase anterior, también hay cuestiones que son interculturales y que no tienen que ver solamente con la mamá, en donde está mal alzarlos porque se los malcría. Entonces se los deja llorar y se los deja el mayor tiempo que se pueda lejos del abrazo, del sostén, ¿sí? Y las investigaciones de Harlow demostraron que los monos pequeños necesitan y buscan ese sostén físico que puede dar un objeto de felpa, y que iban a la mamá que tenía como una mamadera, digamos, en la frente, en donde ellos succionaban el alimento, iban a esa mamá solamente cuando tenían hambre y volvían al mono de felpa, aunque no les hablara, no los tocara, no los acariciara, digamos. Ese contacto de sentirse aferrado a algo, seguro a algo, porque esa sensación de estímulo del cuerpo, la piel vendría a ser entonces para nosotros nuestro primer órgano de comunicación. Piensen que en la piel nosotros podemos distinguir distintos tipos de toques, digamos. Podemos distinguir un toque que es amoroso, de algo que es agresivo, de algo que es un llamado de atención. Y que esto va a tener mucho que ver con la capacidad de interpretar de los sujetos, ¿sí? Cuando nosotros leemos, interpretamos. Cuando interactuamos, interpretamos caras, gestos, interpretamos la posición corporal del otro, digamos, si hay tensión, si no, si hay una posición de apertura, digamos, ¿sí? Y esto todo es interpretación y se da en los primeros tiempos de vida del bebé y a través de la piel. La piel tiene receptores específicos en donde va a empezar a discriminar los distintos tipos de caricias. Y piense que también después esto, el sistema sensoperceptivo es lo que nos va a dar las cualidades de peso, de textura, de dureza, tan importantes para construir los adjetivos, pero tan importante también para construir las bases de la matemática. Y por otro lado, la interpretación, que va a ser la base, digamos, para aprender a leer y para aprender también la actividad representativa y el lenguaje, porque el lenguaje no es literal, ¿sí? Cuando yo digo se me cae un ídolo, no es que literalmente se cae el ídolo, y eso es lo que les falta a los niños autistas, digamos, por ahí, la literalidad del lenguaje. Hay una interpretación, y esta interpretación es básica desde los primeros meses de vida. Entonces es muy interesante ver cómo el apego va creando estas primeras bases neurofisiológicas y estas estructuras y estas interconexiones entre distintos sistemas como el límbico y el prefrontal, digamos, distintas áreas del cerebro y distintas neuronas que se inervan, se vinculan, se envainan con mielina para crear redes neuronales firmes, que no sucedía en los niños, digamos, en estos que veía Skinner, y que entonces por eso fueron muriendo, digamos, ¿sí? Ahí también va a estar la relación con el cuerpo, digamos. El cuerpo tenso no puede generar oxígeno hacia los músculos, digamos. También va a haber una disminución en el desarrollo psicomotor de los niños que no son estimulados a partir de caricias, de apego y de una sujeción firme que les brinde la contención emocional que están necesitando. Entonces, todo esto va a ser sumamente importante tenerlo presente, para luego, cuando nosotros vamos recorriendo la historia diagnóstica de un sujeto, poder ver qué es lo que pasó en sus primeros años de vida. Si hubo una mamá disponible, si no, si en esa cultura familiar, cómo entienden que es criar a los niños, si los alzan, si no los alzan, si hay una vinculación del cuerpo para expresar emociones, si no lo hay. Digamos, todo eso se va a tener que trabajar, y si la familia no es capaz de trabajarlo, vamos a tener que encontrar sujetos que puedan sostener este mundo emocional a través del juego, del arte, del teatro, del dibujo, de la estimulación con lo sensoromotriz, digamos, tan importante en esta primera infancia. Y no solo quedarnos con técnicas, muchas veces
yo estoy enseñando lectoescritura, muchas veces apuntan mucho a cuántas palabras, qué cantidad, con cantidad de frecuencia, digamos, la base, digamos, del modelo de aprendizaje que yo utilizo no tiene que ver tanto, digamos, con la cantidad de estímulos, porque no estamos considerando un cerebro igual para todos los niños. Cada uno tiene un cerebro diferente de acuerdo a esas experiencias que fue creando. Y también tiene la posibilidad de reformularlo a partir de las nuevas experiencias. Y entonces tener una teoría que integre distintos enfoques, digamos, de diferentes autores y que no se contradigan unos con otros, digamos, es lo que nos va a dar a nosotros la riqueza del marco teórico, pero también la búsqueda de un marco teórico sólido, porque a veces cuando nosotros hablamos de dislexia, decimos que hay áreas del cerebro que no se desarrollan o que no pueden o que no podrían decodificar estos símbolos, pero desde la misma área o desde la misma ciencia que se transmite esta visión, es de la misma que se nos dice que el cerebro tiene plasticidad neuronal, es flexible al estímulo, puede migrar neuronas de un lugar a otro, puede también generar neuronas nuevas, digamos, ¿sí? Entonces ahí hay una contradicción básica desde la mirada de donde yo estoy trabajando. Yo estoy diciendo desde la parte neuro una afirmación, no puedo generar un trastorno que es ampliamente contradictorio con la otra afirmación dentro del mismo marco teórico, digamos, ¿sí? Por eso a mí el diagnóstico de dislexia no es algo que yo tome, porque para mí el cerebro es algo que si bien puede tener una cierta estructura, que puede haber estado limitada por la interacción que le dio el entorno, también sé que hay plasticidad neuronal y que ese cerebro puede reformularse, reconstruirse y generar nuevas estructuras neuronales para poder aprender y para poder regular el mundo emocional. De hecho, con mis estudiantes, eso es lo que yo he visto. Cuando contaba el caso, digamos, de autismo, donde yo empecé con el método global, únicamente yo pude ir avanzando en sus aprendizajes a medida que fui regulando el mundo emocional y que esas emociones fueron expresándose a través de los distintos dibujos que él fue manifestando y esos intereses estereotipados, digamos, ¿sí? Entonces, en la interpretación que nosotros hacemos del mundo mental del otro, que a veces no logramos hacer toda la interpretación, que necesitamos la apertura del otro para que nos cuente qué es lo que está pasando. A veces lo pueden hacer a través de dibujos, a veces lo pueden hacer a través del juego, a veces a través de las conductas, ¿sí? O a veces a través de estas prácticas que fueron surgiendo con este adolescente, en donde a través de la resolución de una guía y de la próxima evaluación, se detonó esta respuesta de que él se quedaba solo cuando tenía autonomía, digamos, ¿sí? Esa sensación de quedarse solo. Eso hubiera sido imposible pensar para mí, digamos, porque la verdad que nunca me imaginé que alguien pueda sentirse solo en presencia de otro, digamos, ¿sí? Yo para sentirme sola tengo que estar físicamente sola, digamos. Para él su experiencia no era la misma, había alguien ahí presente, pero él estaba solo, quizás porque había una mamá muy ocupada, quizás porque cuando él necesitó, digamos, ese acompañamiento no lo tuvo, pero él sentía eso y había que trabajarlo en el área familiar para poder avanzar en lo que era la comprensión lectora y en la autonomía en todas las actividades diarias. Yo cuando les explico a los papás, nosotros no tenemos un niño que esté en casa y es otro que va al colegio, es el mismo cerebro. Es el mismo cerebro que regula las emociones, es el mismo cerebro que aprende. Si está ocupado regulando emociones, no puede estar ocupado aprendiendo. Es el mismo niño que tiene autonomía en casa. Si no tiene autonomía en casa, no lo va a tener en la escuela. Hay niños que todavía duermen con sus padres y los padres esperan que lean. Leer es un acto de autonomía. A mí nadie me va a decir cómo leer. Yo tengo que interpretar esos símbolos, digamos, y lo tengo que hacer con autonomía. Si yo todavía lo he visto, no he logrado las bases de la autonomía. Vestido, dormido y las tareas básicas que tiene que hacer un niño de 6 años, si todavía los papás se los hacen, como también esto de dejarlo pensar, digamos, de no darle todas las respuestas, ahí también le estoy dando autonomía, le estoy dejando que él se equivoque, digamos, que pruebe, que tenga ideas, ¿sí? A veces esa autonomía no está lograda y entonces el aprendizaje hace foco esto en el aprendizaje. Pero no es que se puede trabajar la autonomía de forma conductual aislado de lo que sucede en el sistema familiar. Eso no es posible, es el mismo sujeto. Si nosotros no lo desarrollamos en el sujeto, eso no va a ser posible llevarlo a los distintos ámbitos. Y cuando nosotros lo desarrollamos
y logramos modificar estas conductas en la familia, se da en todas las áreas del sujeto, y eso es lo que promueve el desarrollo, digamos, de esto que nosotros habíamos denominado trastornos en un momento, digamos. Los trastornos son un cúmulo de síntomas que nosotros vamos a tener que ir desentrañando a qué se debieron, en dónde empezó, y que el síntoma no tiene que ver solamente con cuestiones psicológicas, porque si nosotros nos quedamos solamente con el psicoanálisis, la respuesta también es corta. Necesitamos saber cómo esto emocional tuvo un impacto en lo neurológico para saber qué áreas se están afectando, y a veces si esto está muy afectado, y sí, tendremos que entender que a lo mejor necesite alguna medicación hasta que podamos regularlo, digamos, ¿sí? Niños totalmente desregulados, digamos, no pueden aprender, digamos. Yo he visto niños de casos con autismo severos, digamos, que no se comunican, que están totalmente regulados, que se golpean cuando empiezan las clases, que están incluidos, digamos. Y ahí tenemos un grave problema porque nosotros lo estamos exponiendo a un foco de estrés permanente a nuestro hijo por el único deseo de que esté incluido, que esté dentro de la escuela común, cuando eso para él no es funcional, porque en la escuela común todo es verbal. Si un niño es no verbal, probablemente la escuela común no sea, digamos, su medio, digamos, necesite otro medio, digamos, donde aprender para poder ir generando este esquema de representación y de interacción y estas primeras bases, porque si no su cerebro no puede procesar eso que se está dando en la clase, y no tiene que ver con una defensa de derechos o quedar excluido de lo que es un derecho. Sí, la educación inclusiva es un derecho, pero el primer derecho fundamental es el bienestar del niño. Y muchas veces eso se pasa por encima por cumplir con una inclusión, digamos. Y también en eso hay que tener ciertos límites, digamos. Acá la prioridad siempre va a ser el niño, digamos. Y el sufrimiento del niño es lo que más nos interesa. Porque un sufrimiento prolongado nosotros sabemos que obstaculiza el desarrollo cognitivo, emocional y también psicomotor de ese individuo. Obviamente que también va a tener su repercusión en lo social, digamos. Pero si nosotros no podemos, como adultos, tener en cuenta el mundo emocional propio, poco podemos hacer por el mundo emocional de nuestros estudiantes. Siempre va a ser en espejo, digamos. Nosotros podemos interpretar el mundo del otro a partir de interpretar nuestro propio mundo emocional, ¿sí? Y acá, digamos, saber que nosotros somos la primera herramienta sobre la cual tenemos que trabajar, digamos, y nutrirnos de aquellas herramientas teóricas y metodológicas que sintamos más acordes a nuestra forma de ser, digamos, y de interpretar la realidad, es lo más adecuado. Entonces, cuando a veces se acercan a las formaciones, yo siempre les aclaro el marco teórico desde el que yo trabajo, porque no es lo mismo trabajar desde un marco teórico neurocognitivo que de un marco que es biopsicocultural, digamos. Es totalmente diferente, digamos, porque vamos a entender cosas diferentes. No podemos tomar tampoco un poquito de cada ciencia y que no tenga esto interrelación, digamos, porque no tendría coherencia. Digamos, nosotros lo que estamos tratando de interpretar es un sujeto. El sujeto es complejo, digamos, tiene distintas áreas que las ciencias fueron separando, digamos, en psicología, neurología, pedagogía, pero que cuando nosotros vamos a la psicopedagogía necesitamos integrar todo eso para dar una respuesta, digamos. La psicopedagogía es eso, es la integración, porque cuando nosotros decimos psico nos estamos refiriendo a todo el mundo psicológico, y lo psicológico se sostiene en bases neurofisiológicas, no es en el vacío. Y cuando decimos pedagogía tiene que ver con toda la base didáctica y pedagógica que nosotros podamos tener. Entonces, nuestro marco teórico tiene que ser así de rico y así de complejo, o es lo que yo sugiero o es lo que yo intento construir. Durante la formación carecemos de bastantes herramientas. En mi caso particular, mucho de lo que yo he construido lo he construido por fuera, digamos, a prueba y error. Porque cuando yo salí de la formación de psicopedagogía, primero que nosotros no estábamos formados para trabajar con niños con discapacidad. Eso es área de los profesores de educación especial. Entonces, primero fue iniciar una formación en esa área. Pero al darme cuenta que dentro de la educación especial lo que se trabajaba era fuertemente el conductismo, estímulo-respuesta, repito, hasta que a lo mejor logre algo, digamos, y logre memorizarlo. Y ya sabemos que nosotros aprendemos por un aprendizaje significativo y logramos sostener ese aprendizaje significativo porque hay una red de conexiones neuronales, de asociaciones y diferenciaciones, digamos, que sostienen ese aprendizaje. Sabemos que si yo memorizo algo lo voy a olvidar porque no tiene ninguna funcionalidad para mí, digamos. Entonces, yo me planteaba esto: si yo quiero tener un enfoque inclusivo, ¿cómo tener un marco teórico para un sujeto que es neurotípico y que viene al consultorio porque tiene
un problema de lectura y escritura y tener otro marco teórico totalmente diferente para un niño que presenta discapacidad. La única diferencia entre un niño con discapacidad y uno que es neurotípico, que tiene algún problema de aprendizaje, es la gravedad y el tiempo en que se dieron esas experiencias tempranas, digamos, y que dejaron esos traumas o esas deficiencias en el desarrollo, digamos, ¿sí? O esa falta de estimulación. A veces no ha sido un trauma, sino ha sido una falta de estimulación, digamos, por desconocimiento, por cultura, porque la mamá no estaba todo el tiempo que tenía que estar porque trabajaba y era una mamá sobreexigida y estaba sola, ¿sí? Fonagy, que es uno de los autores que trabaja el apego, decía, si usted quiere cuidar al niño, cuide a su madre. Y a veces las mamás están muy solas también en este sentido, digamos. Entonces, poder ser ese soporte, digamos, cuando entramos en el área terapéutica para ayudarla a comprender ese niño y desvincularnos, digamos, del trastorno, de que el trastorno no sea la respuesta a todo, digamos. ¿Y por qué él no lee? Porque tiene déficit atencional. ¿O por qué él no? O porque tiene dislexia. Sí, el trastorno es lo que lo explica todo, digamos, y ahí se cierran las respuestas, digamos. Y no es así, digamos. Hay mucho para explicar a partir de entender el mundo emocional, la familia de donde viene y lo intergeneracional de esa familia, digamos. Vamos a ver la hora. Bueno, ya estamos un poquito ya sobre la hora. Si les ha quedado alguna duda, como siempre, las van dejando en los comentarios. Espero que les haya interesado esta clase. De apego hay mucho material en la web. Ustedes pueden googlear y pueden encontrar tanto las investigaciones que se hicieron en macacos, como, bueno, Spitz con todas sus investigaciones, digamos, sobre hospitalismo y depresión infantil. Y todo esto les va a dar bases sólidas, digamos, para ir construyendo ese marco teórico tan necesario del cual no se nos habla en la formación, digamos, y que nos quedamos a veces solamente con el psicoanálisis. Y la teoría del apego es un poco posterior, digamos, pero sirve para explicar muchísimas de las cosas que nos pasan. Otra de las cosas que no me quería olvidar de mencionar, esto del apego seguro y del contacto físico, fíjense que los chicos cuando están desregulados, si ustedes los abrazan, si ustedes le ponen cuerpo, ese chico se regula mucho más rápido. Igual he visto que hay unos chalecos con peso que le ponen, digamos, para que los niños autistas estén más regulados. Tiene que ver con eso, digamos, con empezar a sentir el cuerpo y a armar el yo, digamos. Desde el yo es el que, o esta instancia psíquica de construcción de quién soy yo y dónde están los límites de mi cuerpo, se van a estimular las áreas que hablábamos en un principio y se van a crear redes neuronales firmes, digamos. Un chaleco de peso seguramente da cierta regulación, pero nunca va a ser lo mismo que el toque amoroso de un ser humano. Así que bueno, les dejo un besito grande, espero que nos sigamos viendo. En la próxima clase vamos a trabajar algunas cuestiones de matemática para ya irnos adentrando a la formación de posgrado que arranca en abril, para ir relacionando esto que les había venido explicando en lectoescritura, en el modelo teórico que estábamos comentando en las clases anteriores, y vamos a relacionar también con esto de los trastornos y cómo trabajamos con distintos tipos de cerebros, podríamos decir, o con la diversidad de niños que tenemos en el aula. Nos vemos, un besito.